Las nieblas de Avalon, libro 3, El rey siervo, de Marion Zimmer Bradley, capítulo 7. Como todos los años, en el día de Pentecostés se celebraba la gran fiesta de Arturo. Ginebra había estado despierta desde el primer clamor de la mañana. Aquel día, todos los caballeros que habían luchado junto a Arturo estarían en la corte, y este año también estaría Lancelot. El año anterior no había ido. Mandó un mensaje informando que se hallaba en la Baja Bretaña, en respuesta a una llamada de su padre, el rey Van, quien contenía para sofocar los problemas de su reino. Pero Ginebra supo en el fondo de su corazón el porqué de la ausencia de Lancelot, la razón que le mantenía lejos. No era porque creyera que ella no le había perdonado su matrimonio con Elaine. Morgana y su rencor habían conseguido que esto sucediera. Morgana, que había deseado a Lancelot para sí misma y no se detendría ante nada para apartarle de su verdadero amor. Antes que verlo en sus brazos, pensó Ginebra, Morgana lo prefería en el infierno o en la tumba. Arturo también añoraba a Lancelot profundamente, según ella había observado. Aunque se sentaba en el trono de Camelot y administraba justicia a hombres de todas las condiciones, y era amado, mucho más amado que ningún rey del que Ginebra hubiese oído hablar, podía darse cuenta de que siempre evocaba los días de las batallas y las conquistas. Ella supuso que a todos los hombres les ocurría lo mismo. Arturo llevaría hasta la tumba las cicatrices de las heridas que había recibido en las grandes lides, cuando luchaban año tras año para traer la paz a la tierra. Hablaba como si solo desease poder quedarse en Camelot y disfrutar del castillo. Ahora nunca era tan dichoso como cuando podía tener a alguno de sus caballeros alrededor para acabar hablando de los malos tiempos en los que los sajones, los jutos y los salvajes hombres del norte se hallaban por doquier. Miró a Arturo, que yacía dormido. Sí, todavía era el más apuesto y agraciado de todos los antiguos caballeros. En ocasiones pensaba que su cara era más hermosa y su porte más arrogante que los de Lancelot, aunque resultaba inapropiado compararlos, siendo uno tan moreno y el otro tan rubio. Pero a pesar de todo, eran primos, eran de la misma sangre. ¿Cómo?, se preguntaba, había accedido Morgana tal parentesco. ¿Acaso la habían cambiado por la verdadera hija de Igraine y no era en absoluto humana, sino una de las del pueblo de las hadas puesta allí para que hiciese el mal a la humanidad? Una hechicera instruida en procederes no cristianos. Arturo también ostentaba una mácula de tal procedencia, aunque ella había conseguido que fuera a misa con frecuencia y que hablara de sí mismo como de un cristiano. Y eso no agradaba a Morgana. Bueno, lucharía hasta el fin para salvar el alma de Arturo. Le quería bien. Era el mejor marido que una mujer pudiera tener nunca, aunque no hubiera sido rey supremo, sino un simple caballero. Su locura por Lancelot había desaparecido hacía tiempo. Era apropiado y conveniente que pensara con simpatía en el primo de su marido, porque fue voluntad de Arturo que yaciera con Lancelot aquella primera vez. Ahora todo quedaba atrás. Se había confesado y obtenido la absolución. El sacerdote le dijo que era como si nunca hubiese cometido ese pecado y debía esforzarse en olvidar. Empero, no podía remediar que llegase fugazmente a su memoria esta mañana en la cual Lancelot vendría a la corte con su mujer e hijo. Era un hombre casado con su prima. No era ya solo pariente de su marido, sino también suyo.
¿Podría recibirle con un beso sin pecar? Arturo se volvió, como si sus pensamientos le molestasen, y le sonrió. Es el día de Pentecostés, querida, dijo. Todo nuestro pueblo y amigos estarán aquí. Déjame verte sonreír. Ella le sonrió, la atrajo hacia sí, besándola y dejando que los dedos cerraran por su rostro. ¿Estás segura de que este día no será molesto para ti? No daré lugar a que nadie piense que has perdido importancia para mí, declaró con inquietud. No eres vieja. Dios aún puede bendecirnos con hijos si es su voluntad. Pero los reyes súbditos me lo han exigido. La vida es incierta y debo nombrar un heredero. Cuando nuestro primer hijo nazca, querida, será como si este día nunca hubiese existido. Y estoy convencido de que el joven Galahad nunca le disputará el trono a su primo, sino que le servirá con honor como Owain me ha servido a mí. Podría resultar cierto, pensó Ginebra, rindiéndose a las gentiles caricias de su marido. De cosas así se hablaba en la vidria. A la madre de Juan Bautista, que era prima de la Virgen, Dios le colmó el vientre mucho después de haber pasado el periodo de fertilidad, y ella, Ginebra, todavía no contaba los 30. Lancelot le dijo una vez que su madre era más vieja cuando él nació. Tal vez en esta ocasión, después de tantos años, se levantara del lecho de su marido, llevando en su cuerpo nuevamente la semilla de un hijo. Y ahora no solo había aprendido a someterse a él como debe hacer una buena esposa, sino a gozar de sus caricias, a colmarse de su virilidad. Ciertamente se había aplacado y se hallaba del todo dispuesta a concebir y a alumbrar. Sin duda, fue bueno que se hubiera equivocado, cuando 3 años antes creyó durante un tiempo que llevaba al hijo de Lancelot. Durante 3 meses le había faltado la menstruación y había llegado a decir a 1 o 2 de las damas que se hallaba encinta. Pero ahora, con esta nueva calidez que había sentido desde que se hallaba del todo despierta, ahora ocurriría lo que deseaba. Y Elaine no podría alegrarse de su fracaso ni triunfar sobre ella una vez más. Quizá fuera, durante un poco de tiempo, la madre del heredero del rey, pero Ginebra sería la madre del hijo del rey. Dijo algo así más tarde, cuando se estaban vistiendo, y Arturo la miró preocupado. ¿Es la esposa de Lancelot descortés o desdeñosa contigo, Gin? Creía que tu prima y tú erais buenas amigas. Oh, lo somos, repuso Ginebra, conteniendo las lágrimas. Mas siempre ocurre igual entre las mujeres. Aquellas mujeres que tienen hijos se creen mejores que cualquier mujer estéril. La mujer del porquero durante el parto incuestionablemente piensa con desdén y lástima en la reina que no logra darle a su señor ni un solo hijo. Arturo se acercó besándola en la nuca. No, querida, no llores. Te prefiero a cualquier mujer que hubiese podido darme ya docenas de hijos. ¿De verdad? Preguntó Ginebra, con un matiz de duda en la voz. Pero únicamente fui algo que mi padre te entregó junto con un centenar de caballos y jinetes, como parte del contrato, y me aceptaste solamente para obtenerlos. Levantó la mirada, observándola con ojos azules e incrédulos. ¿Has estado pensando en esto y censurándomelo durante todos estos años, Gin? ¿Sabes, sin lugar a dudas, que desde la primera vez que te vi ha podido serme más querido que tú? Exclamó rodeándola con los brazos. Ella estaba rígida, conteniendo las lágrimas, y la besó en los ojos. Ginebra,
¿Cómo has podido pensar? Eres mi amada esposa, mi querida esposa, y nadie en la tierra podrá separarnos. Si únicamente quisiera una yegua de cría que me diera hijos, sabe Dios que podía haber tenido bastantes. Pero no las has tenido, repuso ella, rígida y fría aún en sus brazos. Gustosamente tomaría a tu hijo en adopción, educándolo como heredero tuyo, mas no me has creído digna de adoptar a tu hijo, y fuiste tú quien me arrojó a brazos de Lancelot. Oh, Jin, dijo él, con una expresión similar a la de un niño que ha sido reprendido. ¿Me censuras esa vieja locura? Estaba ebrio y me pareció que le querías bien. Pensé en hacerte gozar. Y si realmente era yo la causa de que no alumbraras, pudieras tener un hijo de alguien tan allegado a mí como para que fuese mi heredero. Pero, sobre todo, fue porque estaba ebrio. En ocasiones, repuso ella con gesto duro, he tenido la impresión de que amabas a Lancelot más que a mí. ¿Puedes afirmar verdaderamente que fue para hacerme gozar o era para complacer a quien más amabas? Él dejó caer el brazo que había posado en su cuello como si estuviese anonadado. Es pecado, pues, amar a mi deudo y pensar igualmente en su dicha. Es cierto, os amo a ambos. En las Sagradas Escrituras se habla de una ciudad que fue destruida por tales pecados, repuso ella. Arturo estaba tan pálido como su camisa de dormir. Amo a mi deudo Lancelot de forma totalmente honorable, Jin. El mismo rey David escribió de su primo y deudo: su amor para mí era maravilloso, aventajado, el amor de la mujer. Y Dios no le recriminó. Así es con los camaradas en la batalla. ¿Te atreves a afirmar que tal amor es pecado, Ginebra? Lo declararía ante el trono de Dios. Se detuvo, incapaz de extraer más sonidos de su garganta. Ginebra escuchó su propia voz resonando histérica. ¿Puedes jurar que cuando lo trajiste a nuestro lecho? Vi entonces que le acariciabas con mayor amor del que nunca le has dedicado a la mujer que mi padre te impuso, cuando me arrastraste a este pecado. ¿Puedes jurar que no fue tuyo el pecado? Y todos tus razonamientos no más que un pretexto encubridor del pecado que desató el fuego del cielo sobre la ciudad de Sodoma. En verdad estás loca, señora mía. Esa noche de la que hablas yo estaba ebrio. No sé qué puedas haber pensado de cuanto vistes. Creo que tanto rezar y pensar en el pecado te ha trastornado la mente, Ginebra. Ningún cristiano diría eso. Y he aquí una razón por la que no gusto de llamarme cristiano, gritó él por respuesta, perdiendo finalmente la paciencia. Estoy harto de tanto hablar sobre el pecado. Si te apartara de mí, sí, y me han aconsejado que lo haga, no sería porque no te ame, aunque haya de tomar a otra mujer. No, mejor sería que me compartieras con Lancelot, teniéndole a él también. Vuelve a decir eso, dijo él en un tono muy bajo, y esposa o no, amada o no, te mataré, Ginebra. Sin embargo, ella estaba llorando histéricamente y no pudo detenerse. Dices que deseabas un hijo y me arrastraste a un pecado que Dios no puede perdonar. Sí, he pecado y Dios me ha castigado con la infecundidad. ¿No ha sido porque tú me condujiste a ese pecado? Y ahora tu heredero es el hijo de Lancelot.
¿Te atreves a negar que es a Lancelot a quien más amas cuando nombras a su vástago tu heredero y no a tu propio hijo, a quien no me entregas en adopción? Deja que llame a tus damas, Ginebra, dijo él, suspirando profundamente. Estás fuera de ti. Te lo juro, no tengo ningún hijo. Y si lo tengo, es el producto fortuito de mis tiempos en la guerra. Y la mujer no me conocía, ni sabía quién era yo. Ninguna mujer próxima a mi alcurnia ha venido jamás a mí afirmando que llevaba a mi hijo. A pesar de los sacerdotes, no logro creer que mujer alguna se avergüence de admitir que ha alumbrado a un hijo de un rey supremo que carece de heredero. No he tomado a ninguna mujer contra su voluntad, ni he cometido adulterio con la esposa de ningún hombre. ¿Qué es ese disparate sobre un hijo mío al que debería adoptar para convertirlo en mi heredero? Te lo aseguro, no tengo ninguno. Frecuentemente me he preguntado si alguna enfermedad de la infancia o alguna herida sufrida pueden haberme dejado estéril. No tengo ningún hijo. No, eso es mentira, repuso Ginebra airadamente. Morgana me conminó a no hablar de ello. Hace mucho tiempo acudí a ella. Le rogué me diese un encanto para remediar la infecundidad. Estaba desesperada y le dije que me entregaría a otro hombre, pues era probable que tú no pudieras engendrar descendiente alguno. Y fue entonces que Morgana me juró que podías engendrar, que había visto a un hijo tuyo, adoptado en la corte de Lot de Lothian, mas me hizo prometer que no hablaría de ello. ¿Adoptado en la corte de Lothian?, repitió Arturo y se llevó las manos al pecho como si lo hubiese asaltado un espantoso dolor. Dios misericordioso, dijo en un susurro, y nunca lo he sabido. Ginebra sintió que un repentino rencor la sobrecogía. No, no, Arturo, ¿Morgana mintió? Sin duda no ha sido más que una malicia. Fue ella quien maquinó el matrimonio de Lancelot con Elaine porque estaba celosa. Sin duda mintió para mortificarme. Morgana es una sacerdotisa de Avalon. No miente. Creo, Ginebra, que hemos de preguntarle sobre esto. Llamó a Morgana. Dijo Arturo con voz distante. No, no, rogó Ginebra. Lamento haber hablado. Estaba fuera de mí y deliberaba. Como tú has dicho, oh mi amado señor y marido, mi rey y señor, lamento cada palabra que he pronunciado. Te suplico que me perdones. Te lo suplico. Él la abrazó. Es necesario que tú también me perdones, mi querida dama. Ahora me doy cuenta de que te he hecho un gran daño. Aunque, puesto que has desatado los vientos, debes dejar que soplen. Cualquier cosa que pueda abatir. La besó con gran delicadeza en la frente. Haz que venga Morgana. Oh, mi señor, oh Arturo, te lo suplico. Le prometí que nunca hablaría de ello contigo. Entonces has roto tu promesa, declaró Arturo. Te supliqué que no hablaras, pero tú lo has querido así, y ahora lo que ha sido dicho no puede ser desdicho. Se dirigió a la puerta de la cámara y llamó al camarlengo. Ve a buscar a la dama Morgana e instala a venir ante mí y la reina tan pronto como le sea posible. Cuando el hombre se hubo ido, Arturo llamó a la sirvienta de Ginebra, y ésta permaneció como petrificada mientras la mujer le ponía un vestido de gala y le trenzaba el cabello. Bebió de una copa de vino caliente y también agua, ya que tenía un nudo en la garganta. Lo que había dicho era imperdonable. Pero, si fuera cierto que esta mañana me ha dejado encinta
y un extraño dolor le recorrió el cuerpo por dentro, llegándole incluso hasta el vientre. ¿Puede algo enraizar y crecer en tal amargura? Al cabo de un rato, Morgana penetró en la estancia ataviada con un rojo oscuro, el cabello trenzado con cintas de seda carmesíes. Se había engalanado bien para los festejos y tenía un aspecto vivaz y radiante. Y yo no soy más que un árbol estéril, meditó Ginebra. Elaine tiene un hijo de Lancelot. Incluso Morgana, que no tiene marido ni intención de tomarlo, ha hecho de ramera dándole un descendiente a uno u otro. Y Arturo ha procreado un hijo con alguna desconocida mujer. Pero yo no tengo ninguno. Morgana fue a besarla. Ginebra quedó rígida entre sus brazos. Morgana luego se volvió a Arturo. ¿Me has mandado llamar, hermano mío?, preguntó. Lamento molestarte tan temprano, hermana. Y después, dirigiéndose a Ginebra, dijo: Debes ahora repetir en presencia de Morgana y mía cuanto me has referido. No voy a consentir que esas falsedades sean repetidas en mi corte. Morgana miró a Ginebra y vio huellas de lágrimas en sus ojos enrojecidos. Querido hermano, manifestó, la reina está enferma. ¿Vuelve a hallarse en estado? Con respecto a lo que haya dicho, bueno, es cierto el refrán. Por duras que sean las palabras, no rompen ningún hueso. Arturo observó con frialdad a Ginebra y Morgana quedó atónita. Aquel no era el hermano a quien ella conocía. Su austera expresión era la del Rey Supremo, cuando tomaba asiento en el salón para dispensar justicia. Ginebra, dijo, no solo como tu marido, sino como tu rey, te lo ordeno. Repite delante de Morgana cuanto has afirmado a sus espaldas y lo que ella te contó sobre mi hijo dejado en adopción en la corte de Lothian. Es cierto, pensó Ginebra en aquella fracción de segundo. Nunca antes, salvo cuando Vivian fue asesinada ante sus ojos, he visto que la expresión de Morgana fuese otra que la calma y serena de una sacerdotisa. Es cierto, y por algún motivo le afecta profundamente. ¿Por qué? Morgana, dijo Arturo, ¿es verdad? ¿Tengo un descendiente? ¿Qué significa esto para Morgana? ¿Por qué desea ocultarlo incluso a Arturo? Podría desear que sus propias aventuras permanecieran secretas, mas ¿por qué ocultar a Arturo la existencia de su hijo? Entonces la sospecha de la verdad la asaltó y emitió un grito sofocado. Morgana pensó, una sacerdotisa de Avalon no miente. Pero he sido expulsada de Avalon y por ello, y para que esto quede en nada, debo mentir bien y rápidamente. ¿Quién es ella?, inquirió Ginebra colérica. Una de esas mancebas sacerdotisas de Avalon que yacen con los hombres en pecado y lujuria en sus demoníacas fiestas. Nada sabes de Avalon, repuso Morgana, luchando por mantener firme la voz. Tus palabras son como el viento, sin significado alguno. Arturo la cogió del brazo. Morgana, hermana mía, dijo, y ella creyó que un instante después le sería imposible contener el llanto. ¿Cómo le fue a él cuando lloró en sus brazos aquella mañana al saber que Vivian los había atrapado? Tenía la boca seca y le ardían los ojos. Hablé de tu hijo solo para consolar a Ginebra. Ella temía que no lograras dejarla encinta. Ojalá hubieras hablado así para consolarme a mí, dijo Arturo.
pero su sonrisa no era más que un rictus que le crispaba la boca. Durante todos estos años he creído que no podía engendrar hijos para salvar al reino. Morgana, debes decirme la verdad. Morgana suspiró profundamente, en el sepulcral silencio que invadía la estancia. Pudo oír los ladridos de un perro provenientes de algún lugar al otro lado de las ventanas y el zumbido de diminutos insectos. En el nombre de la diosa, Arturo, lo diré, ya que insistes. Tuve un hijo del rey Ciervo, 10 lunas después de que te entronizaran en la isla del dragón. Morgause lo tiene a su cuidado y me ha jurado que jamás lo sabrás de sus labios. Ahora que ya has conseguido que te lo diga, demos el asunto por terminado. Arturo estaba pálido como un muerto. La cogió por los brazos y ella pudo sentir cómo temblaba. Las lágrimas corrían por su rostro y no hizo ademán alguno de reprimirlas o enjugarlas. Morgana, Morgana, mi pobre hermana, sabía que te había hecho un gran daño, pero nunca imaginé que fuese un daño tan grande como este. ¿Quieres decir que es cierto? Gritó Ginebra, que esta impúdica ramera hermana tuya ha sido capaz de practicar sus artes de hetaría con su propio hermano. Arturo se volvió hacia ella, con las manos aún sobre los brazos de Morgana. ¡Cállate! No digas ni una sola palabra en contra de mi hermana. No fue cosa suya, ni es suya la culpa. Gritó con una voz que no le había oído antes, y Ginebra tuvo tiempo de oír el eco de sus propias y horribles palabras. Mi pobre hermana, volvió a decir Arturo, ¿y has soportado esta carga sola, sin hacerme partícipe de ella? No, Ginebra, repuso con ardor, tornándose a ella otra vez, no es lo que piensas. Ocurrió en mi entronización y ninguno de los dos conocía al otro. Estaba oscuro y no nos habíamos visto desde que yo era tan pequeño como Morgana para cogerme en brazos. Ella no fue para mí más que la sacerdotisa o la madre, y yo no fui para ella más que el astado. Y cuando nos reconocimos era demasiado tarde y el mal estaba hecho, añadió, y fue como si forzara la voz por encima de las lágrimas. Atrajo hacia sí a Morgana fuertemente, exclamando, Morgana, Morgana, deberías habérmelo hecho saber. Y nuevamente solo piensas en ella, gritó Ginebra, no en el más grande de tus pecados. Es tu hermana, nacida del vientre de tu madre, y por algo así Dios ha de castigarte. En verdad me ha castigado, repuso Arturo, abrazado a Morgana. Pero no fue un pecado a sabiendas, no había deseo de hacer el mal. Quizá sea por esto, balbuceó Ginebra, que te ha castigado con la infecundidad. Pero incluso ahora, si te arrepientes y haces penitencia... Morgana se libró suavemente de Arturo. Ginebra observó con rabia indecible cómo le secaba las lágrimas con un pañuelo, con un gesto casi mecánico, el gesto de una hermana mayor, sin la impudicia que deseaba ver. Ginebra, piensas demasiado en el pecado, dijo. Nosotros no pecamos, ni Arturo ni yo. El pecado es el deseo de hacer el mal. Nos unimos por el designio de la diosa, por las fuerzas de la vida. Y si nació un niño, fue fruto del amor, sea lo que nos unió. Arturo no puede reconocer a un hijo nacido del cuerpo de su hermana. Es cierto, mas no es el primer rey que ha tenido un bastardo
cuya existencia no puede admitir. El muchacho es saludable y se encuentra bien, a salvo en Avalon. La diosa no es un ser vengativo, alerta para castigar a alguien por alguna falta imaginaria. Lo que sucedió entre Arturo y yo no debería haber acontecido. Ni él ni yo lo pretendimos. Pero lo hecho, hecho está. La diosa no te castigará con la infecundidad por los pecados de otro. Puedes culpar de tu infecundidad a Arturo, Jean. Lo culpo. Ha pecado y ha recibido el castigo que merece por incestuoso, por procrear un hijo de su propia hermana, por servir a la diosa. Ese demonio de repugnantes abominaciones y lascivia. Arturo, gritó, dime que te arrepentirás, que irás en este santo día a confesarle al obispo que has pecado y que cumplirás con la penitencia que tenga a bien imponerte. Quizá entonces Dios nos perdone y deje de castigarnos a ambos. Arturo, atribulado, miraba alternativamente a Morgana y a Ginebra. ¿Penitencia? ¿Pecado? ¿Realmente crees que tu Dios es un ser rencoroso y ciego que no aprecia las intenciones? Preguntó Morgana. He confesado mis pecados, gritó Ginebra. He hecho penitencia y he recibido la absolución. No es por mis pecados por lo que nos castiga Dios. Di que tú también lo harás, Arturo. Cuando Dios te otorgó la victoria en el monte Badón, juraste abandonar definitivamente el estandarte del Pendragon y gobernar como rey cristiano. Pero no has confesado este pecado. Haz penitencia igualmente por esto y deja que Dios te dé la victoria en este día como te la dio en monte Badón. Líbrate de tus pecados. Dame un hijo que gobierne después de ti en Camelot. Arturo se volvió, apoyándose contra el muro, cubriéndose la cara con las manos. Morgana iba a dirigirse hacia él nuevamente, pero Ginebra gritó: «¡Mantente alejada de él! Vas a tentarle para que caiga en un pecado mayor aún que ese. Tú y la execrable diableza a la que llamas diosa. Tú y esa vieja bruja malvada a la que Balin dio muerte justamente por sus paganas hechicerías». Morgana cerró los ojos y en su rostro aparecieron inicios de llanto. Luego suspiró profundamente. «No puedo permitir que calumnies mi religión, Ginebra», dijo. «Yo no he calumniado la tuya. Recuérdalo. Dios es Dios, cualquiera que sea el nombre que le den, y siempre es bondadoso. Considero pecado el creer que Dios pueda ser cruel o vengativo. Y tú parece que te empeñas en verlo así. Te ruego que medites bien lo que haces antes de poner a Arturo en manos de los sacerdotes debido a esto». Se volvió. Sus adornos carmesíes oscilaron silenciosamente y salió de la estancia. Arturo tornó a mirar a Ginebra, mientras ésta escuchaba los pasos de Morgana alejándose. Finalmente, con mayor amabilidad de la que nunca hubiera usado para hablarle, ni aun cuando yacían uno en brazos del otro, dijo: «Mi más querido amor, ¿crees que puedes hablarme así?», preguntó ella amargamente y se alejó. Él apoyó una mano en su hombro e hizo que se volviera de frente. «Mi querida dama, mi reina, ¿he hecho tanto daño?». «Incluso ahora», respondió ella, trémula, «incluso ahora solo piensas en el daño que has hecho a Morgana. ¿Debería alegrarme ante la idea de lo que ha acarreado a mi propia hermana? Te lo juro, no la reconocí hasta que todo hubo concluido, y entonces, al reconocerla, fue ella quien me consoló, como si continuara siendo el chiquillo que solía sentarse en su regazo.
Creo que si hubiese vuelto contra mí acusándome, como tenía derecho a hacer, me hubiera alejado para ahogarme en el lago. Mas nunca pensé en lo que podía sucederle a ella. Yo era tan joven y tenía ante mí a todos los sajones y todas las batallas. Extendió las manos desconsoladamente. Procuré hacer lo que me aconsejó. Recuerda que cuanto hicimos fue realizado en la ignorancia. Oh, pudo haber sido pecado, pero yo no decidí pecar. Pareció tan desdichado que, por un momento, Ginebra estuvo tentada a decir lo que él deseaba que dijera, que realmente no había hecho ningún mal, abrazarle y consolarle, pero no se movió. Nunca había acudido Arturo a ella para consolarla. Nunca había reconocido haberle hecho mal alguno. Aún ahora, todo cuanto hacía era insistir en que el pecado que los había privado de hijos no era tal. Se preocupaba únicamente por el daño infligido a esa condenada sacerdotisa hermana suya. Dijo, gritando nuevamente y furiosa porque entendía que él podía pensar que lloraba de pena y no de rabia. ¿Crees que solo has agraviado a Morgana? No acierto a comprender que haya agraviado a nadie más, repuso obstinadamente. Ginebra fue antes de poner los ojos en ti. Te desposaste conmigo sin haber confesado ese gran pecado y sigues aún aferrándote a él cuando deberías hacer acto de contrición y penitencia, librándote de tu castigo. Ginebra mía, dijo él cansadamente, si tu Dios es tal que castiga a un hombre por un pecado que no sabía estar cometiendo, ¿va entonces a revocar ese castigo porque yo se lo cuente a un sacerdote? Si de verdad te arrepientes, oh Dios, ¿crees que no me he arrepentido? Prorrumpió Arturo. Me he arrepentido cada que miraba a Morgana en estos últimos 12 años. ¿Sería mi arrepentimiento para confesar un pecado involuntario? Solo piensas en tu orgullo, repuso Ginebra coléricamente. Y el orgullo también es un pecado. Únicamente has de humillarte para que Dios te perdone. Arturo tenía los puños apretados. He de gobernar este reino, Ginebra, y no podré hacerlo humillándome ante los sacerdotes. Y debo pensar en Morgana. Ya la llaman hechicera, ramera, bruja. No puedo confesar públicamente un pecado que pueda atraer el escarnio y la vergüenza sobre mi hermana. También Morgana posee un alma que debe ser salvada, dijo Ginebra. Y si la gente de esta tierra ve que el rey puede tragarse el orgullo y pensar en su alma, arrepintiéndose humildemente de sus pecados, ello ayudaría a la salvación de sus almas igualmente y sería un mérito para él incluso en el cielo. Arguyes también como un consejero, Ginebra. No soy un sacerdote y no me intereso por las almas de mi pueblo, repuso suspirando. ¿Cómo te atreves a decir eso?, gritó ella. Un rey se halla por encima de toda su gente y sus vidas están en sus manos, al igual que sus almas. Deberás ser el primero en la piedad como lo eres en valentía en el campo de batalla. ¿Qué pensarías de un rey que envía a sus soldados a luchar y permanece a salvo fuera de vista, observándoles desde la distancia? No muy bien, contestó Arturo. Y Ginebra, entendiendo que ya le tenía, dijo, entonces, ¿qué pensarías de un rey que ve a su pueblo siguiendo el camino de la piedad y la virtud y afirma que no necesita pensar en sus pecados? Arturo suspiró. ¿Por qué has de preocuparte tanto, Ginebra? Porque no soporto pensar que vas a sufrir el fuego del infierno, y porque, si te libras de tu pecado,
Dios puede dejar de castigarnos con la infecundidad. Finalmente ella, sofocada, se puso a llorar nuevamente. La rodeó con los brazos y permaneció con su cabeza apoyada en el hombro. ¿En verdad crees eso, mi reina?, le preguntó amablemente. Ella recordó, hacía mucho tiempo, cuando se mostró reacio a dejar de portar la enseña del Pendragón en la batalla. Le había hablado así, y al final ella triunfó y le atrajo hacia Cristo, y Dios le otorgó la victoria, aunque en tal época no sabía que él guardaba en el alma este pecado inconfeso. Suspiró y le oyó suspirar. También a ti te he hecho daño, y de alguna forma he de enmendarlo. Mas no acierto a comprender que sea de justicia que Morgana se vea avergonzada por esto. Siempre Morgana, repuso Ginebra, con una oleada de súbita rabia. No la harás sufrir. Ella es perfecta a tus ojos. Dime entonces si es justo que yo sufra por el pecado que ambos habéis cometido. ¿La amas tanto que dejarás que me consuma en la infecundidad durante todos mis días para que el pecado pueda ser mantenido en secreto? Aunque yo te haya agraviado, Ginebra, Morgana no tiene la culpa. ¡Sí la tiene!, estalló, porque sigue a esa antigua diosa, y los sacerdotes afirman que esa diosa es la misma serpiente del mal que nuestro Señor expulsó del jardín del Edén. Morgana continúa aferrándose a esos paganos y execrables rituales. Dios nos dice que esos paganos que no hayan escuchado su palabra pueden salvarse. Pero, ¿qué será de Morgana, que nació en una casa cristiana y después se ha iniciado en el despreciable camino de la hechicería en Avalon? Y todos estos años en la corte, ¿ha oído la palabra de Cristo? Y ¿no dicen que cuantos han escuchado la palabra de Cristo y no se arrepienten y creen en Él, ciertamente se condenarán? Las mujeres, especialmente, tienen necesidad de arrepentirse, pues el pecado llegó al mundo por primera vez a través de una mujer. Ginebra sollozaba con tanta fuerza que se le hacía difícil hablar. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Arturo. Hoy es el santo día de Pentecostés, repuso ella, enjugándose los ojos y tratando de reprimir los sollozos, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre el hombre. ¿Vas a ir a misa y a recibir el sacramento con este gran pecado en tu alma? Supongo que no puedo, repuso Arturo, quebrándosele la voz. Si en verdad crees esto, Ginebra, no te lo negaré. Me arrepiento hasta donde está en mí arrepentirme por algo que no puedo considerar pecado. Y cumpliré la penitencia que el obispo me imponga. Su sonrisa fue solo una mueca fugaz. Espero, por tu bien, mi amor, que estés en lo cierto con respecto a la voluntad de Dios. Y Ginebra le rodeó con los brazos, llorando de agradecimiento. Tuvo un momento de miedo avasallador y duda. Recordó cuando se hallaba en casa de Meleagrant, convencida de que sus plegarias no la salvarían, y cuando Lancelot llegó hasta ella. ¿No se había jurado a sí misma que nunca volvería a esconderse, a arrepentirse? Pues si Dios no le había recompensado la virtud, seguramente tampoco castigaría su pecado. Empero, Dios la había castigado realmente. Le había arrebatado a Lancelot entregándoselo a Elaine. Así pues, con todos los riesgos que había corrido su alma, no había ganado nada. Se había confesado y hecho penitencia.
y ahora sabía que era posible que no fuese todo por culpa suya, sino que quizá estuviese soportando el peso del pecado de Arturo, el pecado cometido con su hermana, aunque de verse ambos libres de pecado, de hacer penitencia por tan grave pecado inconfeso, humillándose, sin duda Dios le perdonaría a él también. Arturo le besó la cabeza y le acarició el pelo. Luego se apartó, y ella sintió el frío y la pérdida cuando se alejó de sus brazos, como si ya no hallara seguridad entre los muros, sino bajo el inmenso cielo abierto, abrumador, enorme, colmado de amenazas. Fue hacia él de nuevo para refugiarse en sus brazos, pero él se había dejado caer en una silla y ahí permaneció, exhausto, abatido, a 1000 leguas de distancia. Por último levantó la cabeza y dijo, con un suspiro que parecía provenir de las profundidades de su ser: llama al padre Patricius.